La aerolínea alemana Air Berlin se declara insolvente ante las graves dificultades que arrastra para seguir operando. Etihad, su principal socio mayoritario con casi el 30%, ha decidido dejar de inyectar capital porque la compañía germana de vuelos baratos ya no es rentable. A lo largo de la historia de la aviación, las empresas aéreas fueron y son una parte fundamental para que los pasajeros puedan llegar a los diferentes destinos alrededor del mundo. Sin embargo, por uno u otro motivo, en algunos casos, el futuro de las aerolíneas puede verse comprometido hasta el punto extremo de dejar de existir. En el video de hoy vamos a conocer el caso de 20 aerolíneas que dejaron de existir. Quédate hasta ver el primer puesto. Pan Am, Pan American World Airways. Pan Am fue durante décadas la insignia de la aviación estadounidense. Su prestigio y alcance global la convirtieron en un ícono de la industria aérea. Sin embargo, su último día de operación marcó el fin de una era y dejó una profunda huella en la historia de la aviación. A pesar de su dominio, en la década de los años 80 empezó el declive inesperado de Pan Am. Varios factores contribuyeron a su declive financiero y eventual quiebra en 1991. La crisis del petróleo del 73, el aumento de la competencia de otras aerolíneas tras la desregulación del mercado aéreo estadounidense y la inestabilidad económica mundial fueron golpes devastadores. Además, el trágico atentado del vuelo 103 sobre Lockerbie, Escocia, generó una crisis de confianza que impactó aún más la reputación de la aerolínea. El último vuelo de Pan Am, conocido como el vuelo PA436, cubrió la ruta entre Bridgetown, Barbados, y Miami, Florida. En diciembre de 1991, la aeronave utilizada fue un Boeing 727, marcando el cierre oficial de las operaciones de Pan Am. Este último vuelo simbolizó el triste final de una compañía que una vez fue sinónimo de lujo y estuvo en la vanguardia en la aviación, Trans World Airlines. Su final fue parecido al de Pan Am. A una mala situación económica se unió la pérdida de otro Boeing 747. Este el 17 de julio de 1996, cuando el avión que cubría la ruta Nueva York-París explotó sobre el Océano Atlántico 12 minutos después de despegar. En paralelo a Pan Am, TWA fue menguando ante los malos resultados económicos y sobre todo por la mala gestión de su dueño en la última época, Carl Icahn, que por ejemplo hizo firmar un acuerdo por el que, cuando abandonó TWA, su empresa Carabú podía comprar durante 10 años todos los billetes de TWA que quisiera al 45% de la tarifa publicada, para revenderlos después. Tras tener que acogerse 3 veces al capítulo 11 de la ley de quiebras de II.UU, en abril de 2001, la dirección y accionistas de TWA aceptaron una oferta de compra por parte de American Airlines. Tras un periodo operando conjuntamente, el 1 de diciembre de 2001 se llevó a cabo el último vuelo como TWA, y todos los aviones de esta cambiaron sus títulos por los de American Airlines, así como todas las oficinas. Eastern Line Airlines. Eastern Airlines fue una empresa con base en Estados Unidos que operó entre 1926 y 1991. Una de las sedes centrales de la aerolínea fue Miami, siendo el mayor empleador de la ciudad desde mediados de la década de los años 70 hasta el momento de su cierre. El principal enfoque de Eastern se encontraba en Estados Unidos, con algunas rutas a Canadá y México. La compañía se expandió en el Caribe, más precisamente en Puerto Rico, con la compra de Caribair. Casi desde sus inicios, Eastern Airlines solicitó en reiteradas oportunidades la autorización correspondiente para operar entre Estados Unidos y Sudamérica. Por diferentes cuestiones, en todos estos casos fue denegada, lo que unido a ciertos factores económicos negativos, provocó su cierre. Continental Airways. Toca el turno de hablar de una de las aerolíneas más míticas que tuvo Estados Unidos. Su servicio de pasajeros operaba solo con destinos domésticos. En contraste con esto, sus destinos de servicio de carga tenían vuelos a Libia, Egipto, Uzbekistán, Azerbaiyán, Ucrania, Bielorrusia, Irán, China, Inglaterra y Francia. Para ponerlo en perspectiva, en 2010, Continental Airways transportó 6.100 toneladas de mercancías. Tras tener problemas económicos durante 2 años, vendiendo varios de sus aviones y suspendiendo la mayoría de sus destinos,
En 2011, la Agencia Rusa de Seguridad Aérea revocó su permiso para volar, y al día siguiente, la aerolínea se declaró en quiebra, cesando así todas sus operaciones. Uno de los accidentes más recordados de la aerolínea ocurrió en diciembre de 2008. Un avión de Continental Airlines que se dirigía a Houston desde George Bush Intercontinental Airport en Houston, Texas, se estrelló en un campo cerca de la pista de aterrizaje. El vuelo 1404, un Boeing 737, estaba operando desde Newark Liberty International Airport en Nueva Jersey. El accidente, que involucró a unos 100 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, resultó en la muerte de una pasajera y lesiones graves a otros 3. Northwest Airlines. Uno de los más grandes accidentes de la época ocurrió en esta aerolínea y su comienzo del fin con él. En 1987, el vuelo 255 de Northwest Airlines se estrelló minutos después de despegar del aeropuerto metropolitano de Detroit, matando a 154 personas a bordo y 2 personas en tierra, pero dejando tras de sí un pequeño milagro. Cecelia Crocker fue la única superviviente del accidente. En la actualidad, sigue siendo el cuarto más mortífero y el peor accidente aéreo en dejar un único sobreviviente en la historia de la aviación. La realidad es que si bien el futuro de Northwest parecía comprometido, dio unión a una de las alianzas más fuertes de la historia de la aviación. Desde el 2008, Northwest Airlines forma parte de Delta, creando así la aerolínea más grande del mundo, desplazando a American Airlines, volando a 375 destinos en 66 países, transportando unos 170 millones de pasajeros al año y con cerca de 75.000 empleados. US Airways. La historia de US Airways comenzó en 1939 cuando se fundó como All American Aviation en Pittsburgh. 10 años después cambió su nombre a All American Airways y en 1953 a Allegheny Airlines. Bajo este nombre fue creciendo de forma exponencial absorbiendo a aerolíneas. La crisis post-11S afectó especialmente a US Airways que, por ejemplo, era la principal aerolínea en el aeropuerto Washington National que fue cerrado durante varias semanas tras los atentados. En agosto de 2002, US Airways se sumó a una larga lista de aerolíneas estadounidenses que se acogieron al capítulo 11 de la Ley de Quiebras. Aunque abandonó el mismo en 2003, en 2004 tuvo que volver a esta situación y en 2005 fue comprada por American West. A partir de ese momento, American West cambió su nombre a US Airways, aunque el código radio de sus vuelos que mantuvo fue Cactus, el de American West. En la operación se creó US Airways Group como nueva matriz de la aerolínea. Como último paso, se fusionó con American Airlines en otra fusión enorme en la historia de la aviación comercial, Braniff International. Si bien la creación de esta aerolínea data de los años 20 a manos de los hermanos Braniff, el período de mayor crecimiento se dio cuando Charles Byrd sucedió a Thomas Braniff al frente de Braniff International. Byrd vivió un periodo de grandes cambios y emociones. En diciembre de 1959, Braniff puso en servicio el Boeing 707 y en abril del año siguiente inauguró un servicio regular con reactores entre Estados Unidos y América Latina. Braniff International empezó a decaer a partir de 1979. A pesar de que en octubre de ese mismo año había recibido una solicitud de compra de algunos de sus aparatos Boeing 727 y 747 por valor de $700 millones, fue imposible salvar la situación financiera de la empresa. Fue un mal año en general. Hubo una recesión nacional unida al incremento de precios del combustible que provocaron un descenso del número de pasajeros. Al final del año, Braniff anunció pérdidas de más de $44 millones. Piedmont Airlines. Los orígenes de Piedmont Airlines se remontan a los años 30, cuando su fundador, Richard A. Henson, pionero de la aviación y piloto de pruebas de Fairchild Aircraft, inició una operación de base fija como Henson Aviation en Hagerstown, Maryland. Más de 30 años después, Henson Aviation estableció un servicio regular de pasajeros como Hagerstown Commuter entre Hagerstown y Washington National. Henson sustituyó el servicio de Allegheny en Salisbury, Maryland, donde se encuentra la sede actual.
se desarrolló una estructura de rutas a Washington National, Filadelfia y Baltimore, que continúa en la actualidad. La incorporación de nuevos equipos transformó la aerolínea en una moderna compañía regional. El primer cambio significativo se produjo cuando Piedmont Aviation acordó la compra de Henson, con lo que ésta abandonó su afiliación a US Air y pasó a operar como Henson, de Piedmont Regional Airline. En 1985 se embarcó el pasajero número 5 millones y solo en 1986 se superó el nuevo millón. Esta cifra aumentó hasta casi 2 millones a finales de la década. Con el crecimiento de la capacidad llegó la expansión geográfica, ya que la aerolínea se afianzó en Florida. Además de una amplia estructura de rutas dentro de Florida, Henson Airlines abrió una instalación de mantenimiento nocturno en Jacksonville. A finales de 1987, la estructura de rutas abarcaba casi 40 ciudades de 10 estados, además de las Bahamas. También a finales de ese año, se inició la siguiente ronda de cambios corporativos. Con los nuevos cambios en las aerolíneas en los años 90, Piedmont pasó de desaparecer a renacer por breves años para conservar la marca, aunque ya bajo el dominio de US Airways y sin la capacidad operativa propia que lo había caracterizado en su momento de auge. Northeast Airlines. Si bien la historia de esta aerolínea data de años antes, su nombramiento como Northeast Airlines vino cuando Boston y Maine adquirieron los activos de National Airways, incluido su contrato de correo aéreo, y en noviembre de 1940 la rebautizaron como Northeast Airlines. Durante la Segunda Guerra Mundial, la experiencia de Northeast en vuelos en climas gélidos también resultó muy valiosa. Los pilotos de Northeast fueron los primeros en explorar las rutas aéreas del Ártico al realizar vuelos del Mando de Transporte Aéreo a Labrador, Terranova, Groenlandia, Islandia y Escocia. Mediante fusiones y adjudicaciones de rutas, Northeast se expandió rápidamente en la posguerra. Los empleados se alegraron cuando Northeast recibió la certificación para prestar servicio a Nueva York desde Boston y se puso en marcha un servicio de conexión entre las dos ciudades. Northeast fue una de las primeras compañías aéreas de IE.U en ofrecer el servicio de aviones Boeing 707, inicialmente entre Nueva York y Miami. Las persistentes dificultades financieras y los cambios de propiedad también formaron parte de la década de los 60. A pesar de las nuevas rutas añadidas, los problemas financieros de Northeast no mejoraron. Fueron estas dificultades las que llevaron a buscar un socio para la fusión, provocando años más tarde la fusión entre Delta y Northeast Airlines. La adquisición convirtió a Delta en la quinta mayor aerolínea de I.U. En aquel momento, con rutas que abarcaban más de 50.000 kilómetros. Pacific Southwest. Una de las aerolíneas más extravagantes que han existido en los Estados Unidos fue PSA, Pacific Southwest Airlines, línea aérea de pintorescas costumbres y que operaba mayoritariamente confinada al estado de California, con lo que no estaba obligada a cumplir con ciertos reglamentos e impuestos federales. Una de esas restricciones eran las tarifas, que a menudo estaban entre las más baratas del mercado. Puede decirse que PSA fue una de las precursoras del modelo de aerolínea de bajo costo a nivel mundial. El mayor hito de PSA, y por lo que es recordada, es por su par de aviones Lockheed TriStar, aviones de larga distancia que cubrieron la ruta San Francisco-Los Ángeles-San Diego, convirtiendo a PSA en la única línea aérea estatal en contar con aviones de fuselaje ancho. La mayor particularidad, sin embargo, era que la bodega de equipaje debajo de los pasajeros fue adaptada como Salon VIP, con amenidades como asientos lounge, minibar, los vuelos eran cortos y la mayoría de los pasajeros no traían consigo demasiado equipaje, lo que permitió aprovechar ese espacio. Los pasajeros podían acceder a ella desde una escalerilla en el piso de pasaje, o bien hacerlo directamente desde el exterior del avión cuando lo abordaban en el aeropuerto. El experimento duró poco, debido al aumento de los precios del combustible, y los aviones solo prestaron servicio 8 meses. La aerolínea finalmente desapareció cuando fue absorbida por US Air, luego renombrada US Airways, y la cual a su vez quebró en 2004. Lo que quedó de la empresa fue absorbido por American Airlines, Balujet Airlines. Empezaron volando de Atlanta a Tampa.
Tras solo un año de vuelos con su flota, se añadieron 20 ciudades de Estados Unidos. Se utilizaron otros tipos de aviones diferentes a los que usaban comúnmente otras empresas del sector punteras. ValueJet se vio obligada a ralentizar la rápida expansión de sus rutas debido a la decisión de las administraciones federales de aviación de mantenerlas vigiladas, principalmente por los problemas de mantenimiento con los que se encontraron anteriormente. Un hecho trágico ocurrió cuando un avión Douglas, operado por ValueJet, se estrelló durante un descenso incontrolado desde 10.000 pies. Los 2 miembros de la tripulación de vuelo, 2 auxiliares de cabina y 106 pasajeros resultaron mortalmente heridos. Poco después del despegue, el primer oficial llamó por radio a Miami y solicitó el regreso inmediato al aeropuerto debido a humo en la cabina. Durante el regreso al aeropuerto, la aeronave se estrelló en una zona aislada de los Everglades de Florida. El examen preliminar de los restos y las entrevistas con empleados de ValueJet y de una empresa de mantenimiento contratada indican que se produjo un incendio en el compartimento de carga delantero. Además, se determinó que a bordo del vuelo 592 había generadores de oxígeno, utilizados en las unidades de servicio de pasajeros de los aviones y clasificados como HAZMAT, que habían sido cargados en el compartimento de carga delantero. Muchos de sus aviones fueron vendidos o retirados del servicio durante la inmovilización. En julio de 1997 se acordó una fusión con AirTran Airways, momento en el que ValueJet empezó a utilizar el nombre y los colores de AirTran Airways. Air Berlin. Fundada por estadounidenses, Air Berlin inicialmente operó vuelos charter de vacaciones desde Berlín Occidental a destinos en el Mediterráneo. La reunificación alemana vio a la aerolínea expandirse rápidamente, y Air Berlin se convirtió en una de las aerolíneas más grandes de Europa. Air Berlin redujo sus operaciones durante varios años y con pérdidas financieras sostenidas, finalmente realizó su último vuelo en octubre de 2017. Mexicana de Aviación. Esta aerolínea de México comenzó a operar en la década de 1920 y junto con Aeroméxico lideró el mercado aéreo en el país durante décadas. Dejó de volar en 2010 después de una fallida reestructuración en la que los empleados resultaron afectados y aún existe una protesta por el caso en la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. EOS Airlines. La EOS Airlines, de corta duración, que existió solo desde 4 años, era una aerolínea de clase ejecutiva que volaba Boeing 757 de 48 asientos entre Nueva York JFK y el aeropuerto Stansted de Londres. Antes de que EOS pudiera ver a través de sus planes de expandir los vuelos de clase ejecutiva a otros destinos de IE, UU, Europa e incluso sudamericanos, la aerolínea cayó repentinamente en bancarrota. Midwest Airlines. Esta aerolínea, fundada en 1984 y con rutas en todo el país, principalmente desde sus centros de Milwaukee y Kansas City, dejó de existir a fines de 2010 cuando se fusionó con Frontier Airlines. Desde la década de los años 90 hasta principios de la década de los 2000, Midwest se distinguió de sus competidores al continuar ofreciendo generosas comidas calientes de cortesía cuando otras aerolíneas reducían sus servicios. Aloha Airlines. El final de la Segunda Guerra Mundial y la compra de un avión con excedentes militares llevó a la creación en 1946 de Aloha Airlines, que operaba vuelos entre la parte continental de EE.UU y Hawái y hacia otras islas del Pacífico. Aloha fue el principal competidor de Hawaiian Airlines, pero una guerra de precios llevó a Aloha a declararse en bancarrota y cesar sus operaciones en 2008. Icelandair. Volar desde Estados Unidos a Europa, con una parada en Islandia por poco dinero, es ahora muy común, pero el concepto comenzó a principios de la década de los años 40 con Loftleiðir, también conocida como Icelandic Airlines. La aerolínea se fusionó con otra aerolínea islandesa, Flugfélag Íslands, y el resultado fue el nacimiento de Icelandair. Virgin America. Conocida por su colorida iluminación de cabina, su personalidad peculiar y el deseo de ofrecer una opción elegante en los viajes aéreos de los EE.UU, Virgin America sedujo a los aviadores y capturó los premios de las aerolíneas a lo largo de su década de existencia. Los corazones se rompieron en todo el país cuando Alaska Airlines compró la aerolínea.
El último vuelo de Virgin America despegó el 24 de abril de 2018. Primera Air. Primera puede estar en los titulares ahora por su terrible fracaso y por el hecho de que miles de pasajeros y sus propios empleados se quedaron sin trabajo cuando dejó de funcionar este mes sin previo aviso. La aerolínea ha existido desde 2003 y fue una exitosa operación de fletamento. Pasó a vuelos regulares de muy bajo costo, principalmente en rutas de vacaciones europeas. ATA Airlines. Inicialmente como compañía charter, ATA comenzó sus operaciones programadas con vuelos desde el Medio Oeste a Florida. Los aeropuertos de Indianápolis y Chicago Midway sirvieron como centros de ATA. Tras los efectos económicos del 11 de septiembre de L-2001, la aerolínea sufrió un revés financiero tras otro, hasta que se declaró en quiebra y cesó sus operaciones 7 años más tarde. Luego de ver estos casos, ¿conocías todas las empresas de aviación? Te leemos en los comentarios.